Rápidamente nos vamos a ver lo que está sucediendo en Caracas, en Venezuela, porque acaba de ser investido formalmente, pero por el Tribunal Supremo de Justicia, Nicolás Maduro para un nuevo mandato como presidente, un mandato por demás cuestionado por toda la comunidad o buena parte de la comunidad internacional, sobre todo y empezando porque está juramentándose ante el Tribunal Supremo de Justicia cuando la Constitución bolivariana venezolana, dice que debería hacerlo ante el Parlamento, pero el gobierno de Nicolás Maduro considera al Parlamento, que es controlado por la oposición, en desacato y por lo tanto lo hace ante este tribunal. Acá estamos viendo, acaba de juramentarse hace instantes nada más y estamos viendo lo que está sucediendo a esta hora en la Asunción. Contiene los restos mortales del libertador Simón Bolívar, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a cargo del magistrado Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. A continuación, lectura del acta de juramentación. Bien, esto es lo que está sucediendo a esta hora entonces en Caracas, en la Asunción de Nicolás Maduro, que recordemos se juramenta como presidente desde 2019 y hasta 2025 ante la presencia de países como presidentes de Cuba, Nicaragua, El Salvador y Bolivia, y luego de tener una fuerte presión internacional de agrupaciones como el Grupo de Lima, de Estados Unidos, también de la Unión Europea, que en la previa le habían pedido que no asuma por considerar que estas elecciones por las que fue elegido fueron ilegítimas. Horas antes de la Asunción, Maduro publicó en su cuenta de Twitter: hoy, 10 de enero, voy a juramentarme con el pueblo como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para seguir construyendo la patria socialista por el camino invicto de nuestro comandante Chávez. Ahí estamos viendo lo que escribía más temprano Nicolás Maduro. Lo cierto es que en el medio de una tremenda crisis económica y con muchísimos desafíos, entonces comienza esta nueva etapa de Venezuela, que para muchos analistas es un antes y un después, y justamente de eso vamos a tratar a continuación, esta asunción de Nicolás Maduro. ¿Por qué es vista por algunos como un antes y un después? ¿Puede considerarse de esta manera? Estoy en contacto con el politólogo especializado en asuntos internacionales, Carlos Luján. Gracias por este contacto y buen mediodía. Buenos días para Bueno, acabamos de ver que está sucediendo hasta ahora entonces la asunción en un nuevo mandato de Nicolás Maduro y se hace en el medio de una fuerte controversia internacional. Uno parece tener muy claro cuál es una definición de qué es una democracia, pero a la hora de calificar lo que está sucediendo en Venezuela han habido todo tipo de análisis a lo largo de los últimos años. Este es un antes y un después por las características en las que se dieron las elecciones y en las que está asumiendo Nicolás Maduro respecto a cómo calificar lo que está sucediendo en Venezuela. Yo creo que aquí qué es lo que ha ocurrido a lo largo del último año y sobre todo hacia dónde vamos en términos del futuro. Si el día de hoy es una inflexión, tendremos que verlo. La pregunta que uno se puede hacer es: ¿esto es un apoyo, sí, de parte de determinados países a nivel mundial, como es el caso de China al estar presente en la asunción diplomáticamente, o un rechazo de Estados Unidos, sí, o a nivel regional, en términos de los principales países de la región, la presencia de México y la ausencia de Brasil, que llevará a cambios en términos de salir de una situación en la que no hay un diálogo real entre el gobierno y la oposición hacia un proceso de negociación? Ese es un punto. O si esta presión
seguirá incrementándose y tendremos sanciones económicas que pasen de sanciones a personas o empresas como las que se dan en Estados Unidos en la actualidad hacia Venezuela, hacia bloqueo, no compra, por ejemplo, del petróleo venezolano o incluso intervenciones militares aquí. Acá me parece que el punto claro son la complejidad del proceso y la tensión que existe. Vimos las declaraciones de Navidad del Papa y las declaraciones de la Conferencia Episcopal venezolana que no van en el mismo sentido. Ahora, lo que creo que todos los actores en el fondo desean es un proceso que en el marco de la paz sí pueda generar una restauración democrática en Venezuela. Entonces, también hay que pensar que las diferencias en términos de los países latinoamericanos, como las que marcaba de Brasil o México, o la que puede haber de Uruguay con otros países sudamericanos, no hay que verlas como algo negativo, sino quizás como la presión, por un lado, para impulsar, para motivar el diálogo y la posibilidad de que haya países latinoamericanos o incluso europeos, sí, que faciliten el diálogo, que posibiliten que haya un avance, sí, hacia la democratización en Venezuela. Creo que eso debería ser el objetivo de todos. También tenemos la tensión entre lo que puede ser las Naciones Unidas en función de las posibles acciones hacia Venezuela y el ámbito regional de la OEA, ¿sí? Creo que lo peor que podemos hacer es pensar en términos de blanco o negro la situación en Venezuela. Bien, usted recién nombraba el tema de Uruguay, que por supuesto tiene un representante diplomático allí, como otros países, y en las últimas horas se ha cuestionado aquí en Uruguay si con esto está legitimando un gobierno que, bueno, al menos a la interna en Venezuela dicen no está legitimado o porque hay un parlamento por un lado que es desconocido, entre otras características, porque buena parte de la oposición no podía participar en esas elecciones, etcétera. ¿Cómo está viendo la posición de Uruguay en todo este escenario? Bueno, yo creo que aquí justamente lo que tenemos es que pensar en cómo facilitamos los procesos de paz y democratización en Venezuela. Y aquí se ha planteado por parte de algunos actores que esto tiene que ver con una relación de Estado a Estado, y otros actores enfatizan la presión que los gobiernos pueden hacer sobre el otro gobierno. Decía recientemente, me parece que no tenemos que pensarlo en términos de los buenos y los malos, los que están acorde a la ley internacional, los que están fuera de la ley internacional. Yo comentaba en otro análisis, si mañana el príncipe heredero de Arabia Saudita asumiera por abdicación o por fallecimiento de su padre en Arabia Saudita, ¿participarían los representantes diplomáticos de los 192 países que componen el concierto internacional? Y lo más probablemente es que sí, aunque en Arabia Saudita haya una monarquía absoluta y por lo tanto no tengamos ni república ni democracia. Eso significa que las violaciones en los derechos humanos o los procesos de democratización en Arabia Saudita no le importan a la comunidad internacional. No, por supuesto que le importan. Sí, pero acá lo que tenemos que... Exactamente, gracias por el comentario. Lo que tenemos que ver es justamente cómo facilitamos que se salga de un statu quo donde no hay un diálogo real entre gobierno y oposición, pero que la solución no pase, sí, por una intervención militar. Acá está la tensión que en Naciones Unidas vemos entre el derecho a proteger y el derecho, sí, al proteger, ¿sí? Porque el derecho de proteger es lo que se utilizó para fundamentar la intervención en Libia, y las intervenciones se hacen muy rápido, muy eficientemente, pero luego la reconstrucción de esos países es otro paso. Carlos Luján, entonces, muchas gracias por este contacto. No, por favor. Le agradecemos, nos vamos rápidamente de vuelta a Caracas porque está hablando a esta hora Nicolás Maduro. Un placer. El poder electoral organizado en el Consejo Nacional Electoral es el quinto poder establecido en la Constitución para el equilibrio de poderes y el funcionamiento de nuestra democracia desde hace
19 años. Este año va a cumplir en diciembre, el 15 de diciembre, estaremos celebrando por todo lo alto los 20 años de esta Constitución que el pueblo escribió de puño y letra, que el pueblo aprobó por primera vez en la historia en referéndum democrático. Ciudadano Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo. Ciudadano Elvis Amoroso, Contralor General de la República. Ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República. Ministros, ministras, ciudadanos generales. Bien, esto es lo que está sucediendo hasta ahora entonces en Caracas, que estábamos viendo en vivo. Lo cierto es que el nuevo mandato de Nicolás Maduro estará marcado por un lado, su aislamiento internacional, por esta comunidad internacional que lo cuestiona y rechaza, la crisis económica que enfrenta el país y también la perspectiva de que sigan huyendo muchísimos millones de venezolanos en los próximos años, lo que por supuesto agravaría la crisis migratoria que ya está enfrentando la región. El segundo mandato de Nicolás Maduro, que irá hasta 2025, comienza con un panorama desolador para Venezuela. Cada vez más aislado internacionalmente, Maduro inicia este jueves un ciclo de 6 años que es considerado ilegítimo por Estados Unidos, el Grupo de Lima, que reúne a buena parte de los países de la región, y la Unión Europea. Más aún, el gobierno de Trump ya lo cataloga como un dictador y decidió colocar una nueva ronda de sanciones internacionales. ¿Por qué? Porque la elección estuvo marcada por irregularidades, según asegura buena parte de la comunidad internacional y la oposición, algo que el gobierno chavista niega. Luego de que fracasara un diálogo entre el gobierno y la oposición, la Asamblea Constituyente, que en los hechos sustituye el poder del Parlamento venezolano controlado por la oposición, decidió en enero adelantar las elecciones al 20 de mayo. La Mesa de la Unidad Democrática intentó boicotear el acto diciendo que eran un fraude, dado que la mayoría de los partidos y candidatos de la oposición habían sido impedidos de participar. Solo Henry Falcón, un disidente del chavismo, se presentó. Estas elecciones fueron desconocidas por buena parte de la comunidad internacional y, como se esperaba, Maduro fue reelecto con el 68% de los votos, mientras que hubo la mayor abstención de la historia democrática del país, del 52%. Ahora Maduro se aferra al poder con el respaldo de buena parte de la cúpula militar y una aprobación que, según Data Analysis, la encuestadora más confiable del país, es del 19%, la cifra más baja en más de un año. Según este estudio, casi el 72% de los venezolanos quiere que Maduro renuncie y más de una tercera parte está a favor de una intervención militar externa. Mientras tanto, la crisis migratoria se acelera y plantea el desafío mayor para la región y en particular para los países limítrofes como Colombia, que ya recibió 1 millón de venezolanos, o Brasil. Según la ONU, ya huyeron del país 3 millones de venezolanos desde 2014, un 10% de la población y más que todos los que se fueron del Medio Oriente a Europa en los últimos 4 años. Y la proyección es que la migración continuará por millones en los próximos años. Y mientras la población que queda sigue atravesando penurias para conseguir alimentos y ya perdió en promedio más de 11 kilos, Venezuela cerró 2018 con una inflación de casi 1.700.000%. Una cifra que confirma la grave crisis y espiral hiperinflacionario en el que entró el país. Para el 2019, la ONU pronostica que la economía se contraerá otro 10% y que la producción de petróleo volverá a disminuir. Por ahora, ¿qué le queda a Maduro? El apoyo de Rusia, China y Turquía como socios fuertes.